Vamos a abordar la unidad 14, la transcripción del ARN. La transcripción es el proceso en el que la ARN polimerasa sintetiza ARN catalizando la unión mediante enlaces fosfodiéster entre el oxidrilo del carbono 3 del nucleótido de la hebra y el grupo fosfato del carbono 5 del nucleótido entrante, utilizando como molde una de las hebras del ADN. En esta foto, que elegí como la foto de la portada de la clase, se muestran lo que se denominó árboles de Navidad por su estructura. Se trata de un gran número de ARNs que están siendo transcritos, desde un molde de ADN, es decir, son genes o unidades de transcripción, y fue tomada en los años 70 por Hamkalo y Thomas, demostrando que el ARN se transcribe a partir del ADN. Antes de profundizar en el mecanismo de la transcripción, vamos a repasar las características del ARN. El ARN, o ácido ribonucleico, está formado por una ribosa, es decir, con la presencia de un oxidrilo en el carbono 2 de la pentosa. Como en el ADN, en la posición 1, se une una de las bases nitrogenadas y en el carbono 5 los grupos fosfato. La diferencia del oxidrilo en el carbono 2 hace que el ARN sea menos estable. Por ejemplo, el ARN se degrada rápidamente en condiciones alcalinas. Otra de las características del ARN es que la base pirimidínica, uracilo, reemplaza a la timina. La principal diferencia entre la timina y el uracilo es la presencia del grupo metilo en el carbono 5 de la timina. Esto seguramente lo saben desde hace tiempo, pero ¿se han preguntado alguna vez por qué? Una de las razones es que la citosina se convierte en uracilo en el ADN por un proceso denominado desaminación hidrolítica. Esto activa la reparación del ADN para prevenir que al cabo de varias rondas de replicación, las citosinas convertidas en uracilos sean replicadas como adeninas, que se une a tirosina o uracilo, y no como guaninas, que sería lo correcto. Esto lo han visto en reparación del ADN seguramente. Entonces, las enzimas que sacan el uracilo para restablecer la citosina no reconocerían si ese uracilo debe estar allí y apareado con una adenina o si proviene de una desaminación hidrolítica. Por lo tanto, se cree que evolutivamente y para mantener la información en el ADN se ha introducido esta metilación en los uracilos para dar lugar a las timinas. Esto permite que sistemas de corrección remuevan solo los uracilos que provienen de desaminación de citosinas. Hay otras posibles causas de esto, así como hay algunos sistemas que tienen uracilos en su ADN, como algunos virus. Les dejo un PDF con estas curiosidades en el Moodle. Otra característica del ARN es que usualmente es un polinucleótido de simple cadena. Aunque es bien conocido que el ARN se pliega formando lazos, bucles y tallos, entre otras, dando lugar a estructuras tridimensionales capaces de interaccionar con un gran número de moléculas, como otros ARNs, con proteínas y con el ADN, convirtiéndola en una molécula altamente versátil. La estructura tridimensional, además, se sabe que puede cambiar con el microambiente, es decir, con la presencia o no de otras moléculas. Algunos ARNs son capaces de actuar como ribosimas, es decir, con la habilidad de cortar sus propias secuencias, conectar ARNs, replicar, catalizar la unión peptídica e incluso almacenar información genética, lo que ha llevado a la hipótesis de que la vida comenzó a partir de estas moléculas. Si tienen más curiosidad en conocer esto, les voy a dejar otro video en el Moodle. Otra importante diferencia es la selectividad de síntesis. A diferencia del ADN, que se sintetiza completo en el proceso de replicación, solo una parte del ADN se transcribe a ARN en una célula en un momento determinado. Es decir, la transcripción es un proceso altamente selectivo. Por ejemplo, en esta figura pueden observar un microarreglo que es una técnica para medir la expresión de genes
que veremos con más detalle en la unidad de biotecnología. En color rojo se observan genes que se expresan más y en verde significa no expresión, mientras más verde claro sea. A la izquierda están depictados genes, es decir, cada fila es un gen y cada columna es un tejido diferente o diferentes condiciones del mismo tejido. Como pueden observar, la expresión de cada gen varía según la condición. O, en esta figura, donde se muestra la expresión de genes realizada por secuenciamiento del ARN. La de abajo de todas representa las células madre embrionarias, y luego hay células relacionadas con las arterias, como células musculares lisas, y células endoteliales, todas ellas de diferentes orígenes. Se puede observar que cada tipo celular posee su propio transcriptoma, es decir, el conjunto de genes transcritos en un determinado momento. Por último, otra de las características es que el ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma, no solo en cloroplastos y mitocondrias, sino en todo el citoplasma. Es decir, el ADN está en el núcleo y en mitocondrias y cloroplastos, mientras que el ARN se encuentra en el núcleo, en los cloroplastos, en las mitocondrias y además en otras regiones del citoplasma, por ejemplo, formando parte de los ribosomas o sometiéndose a traducción, y además otro gran número de ARNs que hay en el citoplasma. Esta es una tabla con las principales diferencias entre los procesos de replicación y de transcripción. Si recordamos lo que vimos en la clase de la estructura del ADN, esta es la representación de la secuencia de nucleótidos del genoma humano. Recordemos que solo una pequeña porción del mismo representa regiones codificantes, es decir, regiones que codifican para proteínas, mientras un gran porcentaje codifica para otro tipo de ARNs que colectivamente se les denomina ARNs no codificantes, los cuales regulan un gran número de mecanismos en el genoma, desde su estabilidad, la reparación del ADN, el corte y empalme de exones, la maduración del ARN, la traducción, la regulación de la expresión génica, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se transcribe? En esta tabla se muestran los diferentes tipos de ARNs. Como pueden ver, además de los ya conocidos ARN mensajeros que codifican para las proteínas, el ARN ribosomal, que forma la estructura básica del ribosoma y cataliza la síntesis de proteína, y los ARNs de transferencia que participan en la síntesis de proteínas como adaptadores entre los RNAs mensajeros y los aminoácidos, están otro tipo de ARNs pequeños como los pequeños nucleares, snARN, que participan en una gran variedad de procesos nucleares conocidos como el corte y empalme alternativo. Esto se une a proteínas formando SN ribonucleoproteínas, que son conocidas como las SNURPs. Después están los snRNAs, que son los ARNs pequeños nucleolares que procesan y modifican químicamente el ARN. Están los scRNAs, que son pequeños ARNs de Cajal que modifican los ARNs pequeños, modificadores, los microRNAs, los siRNAs, los pRNAs, que es Pi Interacting RNAs. Todos estos son pequeños ARNs, por ejemplo los microRNAs y los siRNAs, lo que hacen es inhibir la expresión de genes, como ya lo veremos más adelante, mientras que los piRNAs suprimen la transcripción de elementos transportables en células reproductivas. Después están los CRISPR ARNs que están presentes en células procariotas y ayudan a la destrucción del ADN foráneo. Y otro gran número de ARNs no codificantes largos que participan en diversos procesos celulares, incluidos la síntesis de los telómeros, como ya vimos la telomerasa, que tiene una parte que es ARN, el ARN largo no codificante SHIST, que participa en la inactivación del cromosoma X, y otro tipo más de ARNs no codificantes largos. Entonces, ¿qué se necesita para la transcripción?
Se necesita un molde, un ADN molde, la materia prima, que son ribonucleótidos trifosfato, y la maquinaria transcripcional, que son las enzimas necesarias para catalizar la síntesis de ARN. El molde es una de las hebras de ADN, que se denomina la hebra molde, mientras que la hebra codificante coincide con la secuencia de ARN, donde por supuesto se añaden uracilos en lugar de timinas. Algo a tener en cuenta con respecto al molde es que la información para genes puede estar localizado en cualquiera de las dos hebras y en cualquiera de las dos direcciones, hacia ríos abajo o ríos arriba de la hebra. Entonces, ¿cómo sabe la ARN polimerasa dónde debe comenzar a transcribir? Para ello quiero introducir el concepto de unidad transcripcional, es decir, el clásico concepto de gen, que hoy en día el nombre aceptado es de unidad transcripcional, pero se utiliza indistintamente. En términos generales, la unidad transcripcional consiste en todos los elementos necesarios para la transcripción del gen, su región codificante y su región reguladora. La región codificante consiste en la mayor parte de los exones y una región no codificante constituida por los intrones y la parte de la región no codificante o regiones reguladoras que les mencionaré en un momento. También posee una señal de terminación y el promotor asociado que confiere la dirección y el sitio de inicio de la transcripción. El promotor de una unidad transcripcional está siempre ríos arriba de la misma antes del inicio de transcripción, que es el denominado +1. Que en la figura está en inglés, es Transcription Start Site. Los nucleótidos que se encuentran ríos abajo o downstream del sitio de inicio se denominan con el signo positivo, el signo más, y los que están ríos arriba o upstream se denominan con el signo menos, el signo negativo. Estos corresponderían al promotor, por ejemplo. En la figura se muestra también, para el caso de un ARN mensajero, que entre la región del sitio de inicio de transcripción y el sitio de inicio de traducción hay una región reguladora que se transcribe y está presente en el ARN, pero no se traduce' y se denominan UTR, que proviene de Untranslated Region, y está presente en esa región denominada 5'UTR, como en las regiones río abajo, entre el sitio al final y la señal de terminación, o sea, el sitio del final de la traducción y la finalización del ARN, final de la transcripción, que se denomina 3'UTR. Estas regiones están presentes en el transcrito y hoy se saben que cumplen una función en la regulación de la expresión de estos genes, en su traducción específicamente. Por otro lado, en procariotas, como ya han visto anteriormente, los genes relacionados se encuentran organizados en un operón. El operón consiste en un promotor que contiene el operador y los genes estructurales que se transcriben juntos. Mientras que en eucariotas, los genes relacionados se encuentran separados físicamente. Pueden o no estar en el mismo cromosoma y también en cualquier dirección. La maquinaria transcripcional está formada por la ARN polimerasa y por factores de transcripción. La ARN polimerasa es la encargada de catalizar la unión de ribonucleótidos mediante un enlace fosfodiéster. Las características generales de esta enzima es que, al contrario que la ADN polimerasa, no necesita cebadores para comenzar a sintetizar el ARN. Además, posee mecanismos de reparación mucho más sencillos que la ADN polimerasa. La ARN polimerasa puede abrir las hebras del ADN formando una región ventana de dúplex ADN-ARN. La ARN polimerasa procariota está formada por 5 subunidades. 2 subunidades alfa, una beta prima, una omega y el factor sigma. Las subunidades alfa ayudan con el ensamblaje de la enzima y promueve la interacción con otras proteínas.
La beta es la subunidad catalítica. La beta prima ayuda en su unión al ADN, omega también en el ensamblaje de la enzima y en regular la actividad de la polimerasa. El factor sigma es el responsable de reconocer el promotor, es decir, se une a la región -10 y -35, como ya veremos, posicionando la holoenzima para comenzar la transcripción en el sitio de inicio. En eucariotas existen diferentes ARNs polimerasas, cada una con características similares, pero con alguna diferencia que le permite reconocer diferentes tipos de promotores y así dar lugar a la transcripción de ARNs específicos. En esta tabla están resumidas las ARN que son transcritos por cada una de las ARNs polimerasas eucariotas. Así, la ARN polimerasa 1 transcribe los ARNs ribosomales 5, 8, 18 y 28. La ARN polimerasa 2 transcribe todos los genes codificantes para proteínas, los SNOW-RNAs, los microRNAs, los Small Interference RNAs y la mayoría de los ARNs pequeños nucleares. La RNA polimerasa 3 transcribe los ARNs de transferencia, el ARN ribosomal 5S y algunos otros ARNs pequeños. La ARN polimerasa 4 transcribe siRNs en plantas y la RNA polimerasa 5 se ha visto que transcribe ARNs que son necesarios para la formación de heterocromatina en plantas. En esta diapositiva se pueden observar las diferentes ARNs polimerasas eucariotas, específicamente la 1, la 2 y la 3. Como pueden observar, todas poseen una estructura similar, dando lugar a una cavidad donde puede agarrar, por así decirlo, el ADN y formar los dúplex, con una salida para el ARN que se está sintetizando y una de entrada de los ribonucleótidos. Bien, para poder entender el mecanismo de la transcripción, vamos a separarla en 3 fases. Aunque, por supuesto, todas estas fases suelen estar en forma continua. La fase de iniciación es cuando el aparato transcripcional es reclutado en el promotor y comienza la síntesis de ARN. La fase de elongación es cuando la ARN polimerasa separa las hebras de ADN formando el dúplex ARN-ADN y moviéndose en dirección 5'3' para añadir los nucleótidos. Y la fase de terminación ocurre cuando la ARN polimerasa encuentra una señal de terminación y se separa de la hebra de ADN. ¿Cómo es la fase de iniciación en procariotas? Simplemente el factor sigma se asocia con la ARN polimerasa o el núcleo de la enzima, que se denomina core en inglés. Cuando existe la señal adecuada, entonces este factor se asocia a un promotor y abre la hebra de ADN. Una vez que comienza la síntesis del ARN, el factor sigma se disocia del promotor y la polimerasa continúa. Existen diferentes factores sigmas que se asocian con la misma core enzima, o sea, con el mismo núcleo de la enzima de la ARN polimerasa. Como las ARN polimerasas se unen a los promotores de diferentes genes, no es de sorprender que esas secuencias posean similitudes. A este tipo de secuencias que se encuentran conservadas en diferentes genes se las denomina secuencias consenso. En el caso de diferentes promotores de Escherichia coli, marcadas en amarillo, se puede observar que existen 2 regiones específicas que poseen secuencias consenso. Estas son la secuencia consenso -35 y la -10. La -10 es conocida como Tata Box o caja Tata. Como mencioné anteriormente, el promotor proporciona el lugar de inicio y la dirección de síntesis,
Así, cuando la ARN polimerasa es reclutada a un promotor, inicia la síntesis de un transcrito. Ya vamos a ver más adelante cómo se regula este proceso. Una vez comenzada la síntesis, la ARN polimerasa añade ribonucleótidos en dirección 5', 3'. La síntesis continúa hasta que la ARN polimerasa encuentra una señal de terminación. La terminación de la transcripción en bacterias puede ser dependiente de Rho o independiente de Rho, o conocida también como terminación intrínseca. En la terminación dependiente de Rho, en este proceso el factor Rho reconoce la secuencia que actúa como terminadora, es decir, una secuencia de unos 40 a 60 nucleótidos llamada root por Rho utilization. Así, la terminación mediada por Rho incluye la unión de Rho a un sitio de terminación. En la terminación independiente de Rho o intrínseca, la señal de terminación está codificada por una serie de repeticiones invertidas ricas en guaninas y citidinas, seguido de una sección rica en adeninas. Cuando esta región se transcribe, se forma una estructura llamada stem loop o tallo lazo, que al estar seguida de uracilos se desestabiliza y la ARN polimerasa termina la transcripción. La transcripción en eucariotas es mucho más compleja por varias razones. Primero, existen diferentes polimerasas para diferentes promotores. La iniciación es más compleja, ya que requiere la formación de un complejo de preiniciación o complejo de iniciación, también se le llama. Participan complejos proteicos más complejos y además ocurre en el contexto de la cromatina, es decir, se necesita tener accesibilidad a la región que se quiere transcribir. Además, el ARN que se transcribe es procesado y muchas veces editado, como vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, como existen diferentes polimerasas, también existen diferentes tipos de promotores. En esta diapositiva se muestran los típicos promotores para la ARN polimerasa 1, 2 y 3, con algunos de sus elementos más importantes. Por ejemplo, analicemos con más detalle un típico promotor para la ARN polimerasa 2. Posee un core promoter o núcleo del promotor con una serie de elementos como la Tata Box, que en este caso se encuentra alrededor de la posición -25. Posee la secuencia consenso -35, que es el sitio de un factor general de la transcripción, como veremos en las siguientes diapositivas. Posee muchas veces secuencias reguladoras ríos abajo de la secuencia de iniciación y posee además regiones reguladoras denominadas intensificadoras o enhancer en inglés, que están ríos arriba generalmente, pero pueden estar ríos abajo también. Y pueden llegar a estar bastante lejanas al núcleo del promotor, pero que regulan la velocidad y activación del promotor. Además del intensificador o enhancer, existen otras secuencias que pueden ser silenciadoras o bloqueadoras de la transcripción si son reconocidas por factores que luego bloquean el reclutamiento o el movimiento de la ARN polimerasa 2. Este sería un dibujo representativo de un típico promotor para ARN Pol2. Se observa la secuencia de inicio, la Tata Box, los elementos reguladores o RE, donde se unen factores de transcripción específicos que activan o inhiben la transcripción, es decir, activadores o represores. Y pueden tener una región silenciadora, pueden tener intensificadores o enhancers, que pueden ser proximales, es decir, más cercanos, o distales, más lejanos. Y luego hay regiones como por ejemplo insulator o aislador, que son regiones que suelen delimitar diferentes secciones o genes. Como les comenté, la maquinaria transcripcional eucariota es mucho más compleja. Vamos a tomar como ejemplo genes o unidades transcripcionales donde actúa la ARN polimerasa 2.
Entonces, está formada por esta enzima, por factores generales de transcripción que se denominan TF por Transcription Factor, 2 por la ARN polimerasa 2 y luego con una letra. Así tenemos el TF2A, TF2B, TF2D y así sucesivamente. Luego actúa un mediador y, por supuesto, factores de transcripción específicos que pueden ser activadores o represores. Entonces, la iniciación comienza con el reconocimiento del promotor por parte de la subunidad TBP del TF2D. El nombre TBP viene dado por Transcription Binding Protein. Este recluta el TF2B. Luego se reclutan los factores E y H y finalmente la ARN polimerasa unida a otros factores. Todos ellos forman un complejo multiproteico denominado complejo de preiniciación o complejo de iniciación. Una vez formado este complejo, la ARN polimerasa debe ser activada para continuar con la elongación. Esto tiene lugar, entre otros procesos, por la fosforilación de la región o dominio C-terminal, CTD, de la ARN polimerasa. Generalmente, esto ocurre cuando el intensificador interactúa con el complejo preiniciador. Cuando esto ocurre, la ARN polimerasa sufre un cambio de conformación y se desensambla del promotor, comenzando con la elongación. Durante la elongación, la ARN polimerasa sintetiza el ARN como ya mencionamos. La terminación en eucariotas es dependiente del tipo de polimerasas. La RNA polimerasa 1 utiliza un mecanismo similar al dependiente de Rho. La ARN polimerasa 3 utiliza un mecanismo similar al independiente de Rho, mientras que la ARN polimerasa 2 no posee un sitio de terminación. Sigue transcribiendo y luego hay un corte, señal de corte, en una secuencia específica y una enzima degrada el ARN hacia el final 3'. Bien, gracias por la atención. En la próxima clase voy a introducir las modificaciones de la ARN.